Ya. Muy buenas noches, ingeniero Alfredo, ingeniero Pablo. En esta oportunidad, a mi grupo nos toca exponer sobre el ciclo ranking. Este trabajo está integrado por mi persona, Jonathan Edmundo Cruzalca, y mi compañero Oliver Balsingaruca, del curso de termodinámica de la carrera de ingeniería industrial. Para empezar, vamos a hablar sobre el ciclo ranking. ¿Qué es el ciclo ranking? ¿Cuáles son las funciones del ciclo ranking, sus componentes, la importancia del ciclo ranking, como también vamos a hablar sobre las mejoras que se le puede hacer a este ciclo y también las aplicaciones, en dónde, en qué industria se aplica y el ciclo ranking? Para empezar, ¿qué es el ciclo ranking? El ciclo ranking es un ciclo termodinámico que está compuesto por dos transformaciones isoentrópicas y dos isobáricas. Su propósito es transformar el calor en trabajo, ya que el ciclo ranking es la base del diseño de máquinas de vapor de cualquier tipo, ¿no? Este ciclo es generalmente adoptado principalmente en centrales termoeléctricas para la producción de energía eléctrica y utiliza el agua como fluido motor, ya sea en forma líquida o en forma de vapor o gas. Con el llamado turbina de vapor, como se puede ver en la imagen, para este uso el agua se desmineraliza y se desgasifica adecuadamente. Por otro lado, está cayendo rápidamente también el desuso en el campo de la tracción ferroviaria y la propulsión marina, ya que en estos rubros está siendo suplantado el ciclo ranking por el motor diésel o también el motor eléctrico. Pero sin embargo, el ciclo ranking sigue siendo indispensable para los equipos de motores nucleares, ¿no? Tanto centrales eléctricas como submarinos y también como portaaviones, ¿no? Eh, el ciclo Rankine también puede ser abierto como también cerrado. En abierto, es decir, que con la descarga del vapor a la atmósfera, como era el caso de las viejas locomotoras que eran a vapor, ¿no? Que se tenían que transportar, además del carbón, como también agua. Y también tenemos el ciclo Rankine cerrado, como en el caso de las centrales termoeléctricas, ¿no? Que están incluidas las centrales de ciclo combinado, y es posible explotar el calor residual de la condensación de ese vapor, incluso transportándolo a través de una red de calefacción urbana. A continuación, como podemos ver en la imagen, el ciclo Rankine básicamente está compuesto por una bomba, por una caldera, una turbina y un condensador. Vamos a hablar ahora sobre los procesos del ciclo Rankine, ¿no? Como podemos ver en la imagen del punto número 1 al punto número 2 se da una comprensión isotrópica en una bomba. Del punto 2 al punto 3, una adición de calor a presión constante en una caldera. Del punto 3 al punto 4, la expansión isentrópica en una turbina. Y del punto 4 al punto 1, el rechazo de calor o presión constante en un condensador. Acá podemos ver un diagrama que es temperatura versus entropía, donde podemos ver un poco mejor cómo se procesan el ciclo Rankine. Primero que nada, en el punto 1, el agua entra a la bomba como líquido saturado y se condensa isentrópicamente hasta la presión de operación de la caldera. En el punto 2, el agua entra a la caldera como líquido comprimido y sale como vapor sobrecalentado. En el punto 3, el vapor sobrecalentado entra a la turbina donde se expande isentrópicamente y produce trabajo al hacer girar el eje conectado a un generador eléctrico. Y en el punto 4, la presión y la temperatura del vapor se disminuyen durante este proceso hasta los valores del estado 4, donde el vapor entra al condensador. Y así sucesivamente el ciclo se va repitiendo. Mejoras del ciclo Rankine. Una de las mejoras, como podemos ver en la imagen, es el recalentamiento, ya que consiste en calentar el vapor saturado a la salida de la caldera y elevar su temperatura, convirtiéndolo en vapor sobrecalentado.
Esto eleva la temperatura promedio a la que se proporciona calor aumentado el rendimiento térmico del ciclo. El límite de este proceso es la calidad de los materiales integrantes, ¿no?, de la caldera, para los cuales se recomienda que no se exceda de los 500 grados Celsius. Y otra técnica utilizada para el mejoramiento del ciclo es la regeneración, ¿no? Ya que esta técnica está utilizada, consiste en extraer el vapor de la turbina en diversos puntos determinados como sangrías. Este vapor, que podría haber producido más trabajo si hubiera continuado su expansión en la turbina, se utiliza para calentar el agua de alimentación en un dispositivo llamado regenerador. La fracción de vapor enviada al regenerador se ajusta para que cada valor de la presión de extracción, de forma de que el valor salga del regenerador como líquido saturado. De esta forma, el agua que entra a la caldera llega a una temperatura cercana a la vaporización, evitando la necesidad de calor aportado para el cambio de estado y por consiguiente mejorando el rendimiento en general del ciclo, ¿no? Otro punto que vamos a ver es justamente el ciclo ideal, ¿no? Donde se va a ver sobre la desviación de los ciclos de potencia de vapores reales respecto a los idealizados. El ciclo real de potencia de vapor define el ciclo Rankine ideal. Esto como resultado de las irreversibilidades en diversos componentes, como la fricción del flujo y las pérdidas de calor hacia los alrededores, son las dos fuentes más comunes de irreversibilidad. Ah, como podemos ver en tema de la fricción del fluido, esta ocasiona caídas de presión en la caldera, el condensador y las tuberías entre diversos componentes. Como resultado, el vapor sale de la caldera a una presión un poco menor. Además, la presión en el condensador por lo general es muy pequeña. Para condensar todas estas caídas de presión, el agua debe bombearse a una presión más alta que la que tiene el ciclo ideal. Esto requiere de una bomba mucho mayor, mucho más grande, y a una mayor entrada de trabajo a la bomba también. Y otro también es la pérdida de calor, ya que es otra fuente importante de la irreversibilidad. Es la pérdida de calor del vapor hacia los alrededores. Cuando este fluido circula por varios componentes, para mantener este mismo nivel de salida neta de trabajo, es necesario transferir más calor hacia el vapor de la caldera para compensar estas pérdidas de calor indeseables. Como consecuencia, la eficiencia del ciclo obviamente disminuye. La irreversibilidad en las bombas y turbinas. Como podemos ver en la imagen, las irreversibilidades que suceden dentro de la bomba y la turbina son especialmente importantes. Una bomba requiere una entrada de trabajo mayor y una turbina produce una salida de trabajo más pequeña como consecuencia de las irreversibilidades. Bajo condiciones ideales, el flujo a través de estos dispositivos es isentrópico. También es necesario considerar otros factores en el análisis de los ciclos reales de potencia. En los condensadores reales, por ejemplo, el líquido suele subenfriarse para evitar el inicio de la cavitación, la rápida evaporización y la condensación del fluido en el lado de baja presión del impulsor de la bomba, la cual puede dañarla. Hay pérdidas adicionales en los cojinetes ubicados entre las partes móviles como consecuencia de la fricción. El vapor que se fuga durante el ciclo y el aire que ingresa al condensador representa otras dos fuentes de pérdida, ¿no? La potencia es consumida por los equipos auxiliares como los ventiladores que suministran aire al horno. También deben considerarse en la evaluación del desempeño de las centrales eléctricas reales. Una de las aplicaciones, del ciclo Rankine es ya que el ciclo Rankine es utilizada en muchas plantas de generación eléctrica que funcionan con agua como fluido de trabajo. Este ciclo es básico para el funcionamiento de las turbinas de vapor. Como podemos ver en la imagen, esta imagen es de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y la fuente de energía eléctrica de esta ciudad es justamente, está compuesto por un ciclo Rankine. Un ciclo que da energía eléctrica a esta ciudad para que pueda brindar luz
a toda esta población. Como podemos ver en esta imagen, también el ciclo Rankine se aplica también en las plantas nucleares, ¿no? Siendo en esta de mayor complejidad, se utilizan más turbinas para que pueda producirse mucho más energía, ¿no? Y a través de un transformador principal, esta energía puede producirse energía eléctrica para poder alimentar una ciudad, produciendo luz y para otros tipos de componentes y industrias también. Otra, otra de las, otra de las aplicaciones del ciclo Rankine es la generación de energía oceánica, ¿no? La generación de energía oceánica aprovecha las variantes de temperatura que ocurren desde la superficie, donde están las temperaturas cálidas del mar, hasta las que se encuentran en las profundidades del mar, donde están las temperaturas frías. El ciclo Rankine es utilizado, ya que por medio de este método se requiere el agua más cálida en la superficie para evaporar un fluido. Este queda en vapor húmedo y se busca separar el líquido del vapor. Se lleva el vapor seco a una turbina de baja presión. Después de este proceso se lleva esta mezcla a un condensador en donde se condensan gracias al agua que está a 1000 metros de profundidad, que tiene una temperatura mucho menor que las de la superficie, ¿no? Tal como podemos ver en la imagen, cómo se produce una generación de energía gracias a las temperaturas que tiene el mar, tanto en las superficies como en las profundidades. Una de las ventajas de esta aplicación del ciclo Rankine en esta generación de energía oceánica es que reemplaza el combustible fósil, ¿no? Y también esta reduce la contaminación por monóxido y dióxido de carbono, ya que es una ventaja muy importante hoy en día que hay mucha contaminación ambiental y gracias a este ciclo podemos también cuidar el medio ambiente. Otra ventaja también fundamental es que también gracias al ciclo se va a producir un descenso en en las tarifas eléctricas. Y la no menos importante, que esa energía es renovable. Entonces, como podemos ver, el ciclo Rankine, gracias al ciclo Rankine, es utilizada en muchas industrias, es beneficiada para mucha gente, para muchas empresas, y es una de las más importantes que hay. Y eso sería todo y muchas gracias.